Las celdas de alta seguridad de las prisiones más duras albergan figuras terroríficas como Nico Allen Jenkins y Andrei Chikatilo. Estos hombres, conocidos por sus crímenes brutales, continúan ejerciendo miedo y control, incluso tras las rejas. Hoy veremos imágenes raras e inquietantes que muestran a estos hombres en su forma más intimidante. Nico Allen Jenkins. Nico Allen Jenkins, un descendiente de un jefe de Omaha de 27 años, tuvo un pasado problemático. Pasó 10 años y medio en prisión por robo de auto, donde se ignoraron su comportamiento violento y sus problemas de salud mental. A pesar de su historial, Jenkins salió de prisión el 30 de julio de 2013 sin el apoyo ni la supervisión adecuados. Apenas 2 semanas después, el 11 de agosto, Jenkins emprendió una matanza que aterrorizó a Omaha, Nebraska. Atrajo a 2 hombres, Juan Uribe Peña, de 26 años, y Jorge Quelliga Ruiz, de 25 años, llegó al parque Spring Lake con la promesa de un encuentro sexual. Les disparó en la cabeza y les robó sus pertenencias, dejando sus cuerpos en una camioneta Ford blanca cerca de una piscina de la ciudad en 18th y F Street. 8 días después, el 19 de agosto, Jenkins mató a Curtis Bradford, de 36 años, un hombre que había conocido en prisión frente a un garaje independiente en la calle 18 y Clark. El día anterior, Bradford había posado para una foto con Jenkins, sin darse cuenta del peligro que acechaba. La foto, que luego fue encontrada en el teléfono de Jenkins, mostraba a los 2 hombres sonriendo y abrazándose, un preludio escalofriante de la violencia que vendría después. La última víctima de Jenkins fue Andrea Kruger, de 33 años, madre de 3 hijos, a quien le dispararon varias veces con una escopeta calibre 12 el 21 de agosto. Su cuerpo fue encontrado aproximadamente a las 2:15 de la mañana, tirado en la calle 168 y 4th Street. Su vehículo, un Ford Expedition 2002, fue encontrado más tarde abandonado y el intento de quemarlo no tuvo éxito. En 43 Earth y Charles Street, los crímenes de Jenkins fueron captados por la cámara y fue arrestado el 30 de agosto en la casa de su novia, la residente de Chelsea Blackley, de 22 años. Durante una entrevista de 8 horas, confesó los asesinatos, afirmando que actuaba bajo el mando de un antiguo dios serpiente, Apophis. El juicio de Jenkins fue caótico. Él se representó a sí mismo y exhibió un comportamiento impredecible. Habló en lenguas, aulló y rió durante el relato de los momentos finales de sus víctimas. A pesar de sus afirmaciones de enfermedad mental, un psiquiatra lo consideró competente para ser juzgado. Jenkins fue sentenciado a muerte por un panel de 3 jueces compuesto por el juez Peter Batallón, el juez Thomas Otepka y el juez Dwayne Dougherty por los asesinatos, y recibió 450 años adicionales por cargos de armas. Su caso planteó dudas sobre la eficacia del sistema correccional y el tratamiento de los reclusos con enfermedades mentales. La comunidad tuvo que lidiar con las consecuencias de los crímenes de Jenkins y su nombre se convirtió en sinónimo de horror y miedo. Las acciones de Jenkins tuvieron un profundo impacto en las familias de sus víctimas, quienes tuvieron que recoger los pedazos e intentar seguir adelante. La madre de Juan Uribe Peña, María Uribe, y la hermana de Jorge Quelliga Ruiz, María Quelliga Ruiz, estuvieron entre los familiares que testificaron durante el juicio, compartiendo historias de sus seres queridos y el impacto devastador de su pérdida. La madre de Curtis Bradford, Susan Bradford, y el marido de Andrea Kruger, Michael Kruger, también hablaron de su dolor y de la lucha por aceptar la violencia sin sentido que se había cobrado la vida de sus seres queridos. Jenkins tenía antecedentes de problemas de salud mental, incluidos esquizofrenia y trastorno de personalidad antisocial, y había presentado una demanda federal alegando que sus problemas de salud mental habían empeorado por su confinamiento solitario y los funcionarios de la prisión los habían ignorado. Thomas Edward Silverstein. Thomas Silverstein era un hombre cuyo nombre infundió miedo en los corazones tanto de los reclusos como de los guardias de las prisiones más duras de Estados Unidos. Nacido como Thomas Conway el 4 de febrero de 1952 en Long Beach, California, su infancia estuvo marcada por el divorcio y el nuevo matrimonio de sus padres, lo que llevó a su adopción por parte de Sid Silverstein. Thomas creció aprendiendo defensa personal, lo que le enseñó a luchar.
A los 14 años, se metió en problemas por comportamiento violento y fue enviado a un centro de detención juvenil, donde aprendió a sobrevivir y prosperar en un ambiente hostil. En 1971, Thomas se había dedicado al crimen, lo que le llevó a recibir su primera sentencia de prisión importante en San Quentin por robo a mano armada. Tras un breve periodo de libertad, fue detenido de nuevo en 1979 junto con su padre y su primo por una serie de robos a mano armada. En 1977, recibió una sentencia de 15 años en la prisión de Leavenworth, en Kansas, donde creció su reputación. El duro ambiente carcelario y su participación en la Hermandad Aria, una temida pandilla carcelaria, lo transformaron en un símbolo del miedo dentro del sistema penitenciario. A medida que crecía el poder de Thomas dentro de la Hermandad Aria, también crecía su reputación. La naturaleza violenta de la pandilla y el comportamiento agresivo de Thomas formaron una combinación peligrosa que lo encaminó a convertirse en el hombre más temido en prisión. Este título fue confirmado por una serie de acontecimientos impactantes en la penitenciaría de los Estados Unidos en Marion, Illinois. En 1980, Thomas llegó a la USP Marion, donde se involucró más profundamente con la Hermandad Aria. La pandilla era conocida por sus creencias racistas y su control brutal dentro de la jerarquía penitenciaria. El primer acontecimiento de esta oscura historia fue el asesinato del recluso Danny Atwell, por el que Thomas fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, su condena fue revocada en 1985, cuando se descubrió que testigos clave habían mentido. A pesar de esto, la reputación de Thomas como ejecutor despiadado se consolidó. En 1981 ocurrió otro incidente violento, cuando Thomas fue acusado de asesinar a Robert Chappell, miembro de la pandilla rival 600 Black. La tensión entre las dos bandas iba en aumento y la llegada de Raymond Lee Cadillac Smith, el líder de los 600 Blacks, preparó el escenario para un enfrentamiento sangriento. Thomas y su compañero de prisión Clayton Fountain fueron declarados culpables del brutal asesinato de Smith, quien fue apuñalado 67 veces con armas improvisadas. Lo que siguió fue una espantosa demostración de poder cuando el cuerpo de Smith desfiló por la prisión, enviando un mensaje escalofriante a todos los que lo vieron. Thomas recibió otra cadena perpetua por este acto salvaje. El acontecimiento más importante y violento en la vida de Thomas Silverstein ocurrió el 22 de octubre de 1983. Planificó y llevó a cabo el asesinato del oficial penitenciario Merle Klutz, utilizando un cuchillo casero y una llave que le dio otro recluso para atacar a Klutz, apuñalándolo muchas veces. Esto no fue solo un acto violento, sino una declaración de guerra contra el sistema penitenciario que Thomas sentía que lo había perjudicado. Thomas Silverstein pasó 36 de sus 42 años de vida en régimen de aislamiento, aislado del resto del mundo. Fue encarcelado en una celda especialmente diseñada en la Penitenciaría Federal ADX Florence en Colorado, una prisión de máxima seguridad diseñada para los reclusos más peligrosos. En el momento de su muerte en 2019, ostentaba el récord del preso más prolongado en régimen de aislamiento dentro de la oficina de prisiones. Su confinamiento solitario fue el resultado de sus acciones violentas, incluido el asesinato del oficial penitenciario Merle Klutz, lo que llevó a su aislamiento permanente del resto de la población carcelaria. Alvin Karpis. Estas son imágenes de los rincones más oscuros de las prisiones estadounidenses. Un nombre susurrado con miedo fue el de Alvin Karpis, el hombre más temido tras las rejas. Su sola presencia provocaba escalofríos en los criminales empedernidos. Karpis, autor intelectual del crimen, fue el único enemigo público número 1 capturado vivo por el FBI. Su siniestra sonrisa le valió el apodo de espeluznante. Nacido en Montreal, Quebec, el 10 de agosto de 1907, la infancia de Karpis en Topeka, Kansas, estuvo lejos de ser ideal. A los 10 años, ya estaba involucrado con jugadores, contrabandistas y proxenetas. A los 19 años, fue condenado a 10 años por intento de robo. Sin embargo, escapó y se embarcó en una ola de crímenes con su compañero de reclusos, Lawrence de Volant Karpis. Journey dio un giro cuando conoció a Fred Barker en la penitenciaría del estado de Kansas. Juntos formaron la famosa banda Barker Karpis,
que aterrorizó al medio oeste estadounidense con robos a bancos, secuestros y eficiencia a sangre fría. Su reinado de terror terminó con el asesinato del sheriff 100, Roy Kelly, solidificando la reputación de Karpy como un hombre al que temer. La caída de la banda Barker Karpys estuvo plagada de violencia y derramamiento de sangre. El FBI, bajo la dirección de J. Edgar Hoover, intensificó sus esfuerzos y la pandilla se vio sitiada. El punto de inflexión se produjo con el secuestro de Edward Bremer, que provocó la ira del presidente Franklin Roosevelt. La incesante persecución del FBI finalmente terminó con la dramática captura de Karpys el 1 de mayo de 1936 en Nueva Orleans. El juicio de Karpy fue rápido y fue condenado a cadena perpetua. Pasó 22 largos años en la Penitenciaría Federal de Alcatraz, siendo el recluso con más años de servicio en la historia de la prisión. En Alcatraz, Karpys conoció a un joven Charles Manson y le enseñó a tocar la guitarra. La historia de Karpy es una prueba del poder transformador del tiempo y de la huella duradera que un hombre puede dejar en otros, incluso en los lugares más oscuros. Después de ser puesto en libertad condicional en 1969, tras pasar más de 30 años en prisión, Alvin Karpys se enfrentó a un mundo muy diferente. Ya no era un temido cerebro criminal y luchó por encajar en una sociedad que había avanzado. Deportado a Canadá, tuvo dificultades para obtener un pasaporte canadiense debido a su decisión anterior de eliminar sus huellas dactilares. A pesar de estos desafíos, se instaló en Montreal e intentó llevar una vida normal. Karpys hizo frente a su difícil pasado escribiendo sus memorias que proporcionaron una mirada honesta a su vida criminal, y su estancia en Alcatraz reveló a un hombre lidiando con lo cotidiano de la vida cotidiana. Después de sobrevivir a su vergüenza en 1973, Karpys buscó la paz en España. Murió el 26 de agosto de 1979. Inicialmente se consideró un suicidio, pero luego se determinó que fue por causas naturales. Al Capone, también conocido como Cara Cortada, un notorio criminal que dominó el inframundo durante los locos años 20. Pero, ¿qué pasó cuando este jefe criminal, responsable de la infame masacre del 500 CIA de San Valentín, acabó tras las rejas? La historia de Capone comienza en Brooklyn, Nueva York, donde nació el 17 de enero de 1899 de inmigrantes italianos. Su vida fue una versión oscura del sueño americano. El ascenso de Al Capone al poder comenzó cuando se unió a la pandilla Five Points cuando era joven y aprendió habilidades criminales que lo ayudaron a construir su imperio. Johnny Torrio, un jefe criminal de Chicago, se fijó en Capone y le ofreció la oportunidad de mudarse a Chicago, donde aprendió a gestionar negocios ilegales y sobornar a funcionarios durante la Prohibición. Los negocios de Capone prosperaron, lo que lo convirtió en una figura poderosa en Chicago. Sin embargo, su éxito creó enemigos, incluida la pandilla del lado norte, y las calles se convirtieron en un campo de batalla. Capone salió victorioso debido a su encanto y tácticas brutales, y finalmente tomó el control del equipo de Chicago. Su reputación de violencia e inteligencia le hizo temido, pero también le llevó a la caída y al encarcelamiento. La historia de Capone muestra el lado oscuro del sueño americano, donde el crimen y la violencia pueden conducir al poder y la fama. Las calles se convirtieron en un campo de batalla para la guerra de pandillas, que terminó en la infame masacre del 500 CIA de San Valentín. El 14 de febrero de 1929, 7 pandilleros del lado norte fueron brutalmente asesinados, un acto que muchos creían que había orquestado Capone. Aunque nunca estuvo oficialmente vinculado con el crimen, la masacre del 500 CIA de San Valentín fue una brutal llamada de atención que conmocionó a la nación. El público se volvió contra Capone y las autoridades lo acusaron de evasión fiscal. En 1931 utilizaron una carta de su abogado, que sin darse cuenta admitía sus importantes ingresos imponibles para construir su caso. El 17 de octubre de 1931, el jurado declaró a Capone culpable de evasión fiscal. Fue sentenciado a 11 años de prisión federal, una multa de $50 y se le ordenó pagar las costas judiciales.
Este fue un momento histórico, una victoria para el sistema legal y el comienzo del viaje de Capone desde el lujo hasta las duras celdas de las prisiones más famosas de Estados Unidos. Al Capone llegó a la penitenciaría estadounidense de Atlanta en mayo de 1932, iniciando su condena de 11 años. El hombre que una vez controló Chicago con puño de hierro se encontró en un mundo donde su poder no significaba nada. Capone luchó por adaptarse a las duras realidades de la vida carcelaria y su influencia disminuyó rápidamente. Era un objetivo tanto para los reclusos como para los funcionarios penitenciarios debido a su notoriedad. A pesar de los intentos de manipular el sistema, sus tácticas habituales no funcionaron en el rígido ambiente carcelario. Se difundieron rumores de que Capone recibió un trato especial y continuó sus operaciones criminales desde adentro, lo que llevó a su traslado a la Penitenciaría Federal de Alcatraz en agosto de 1934. Alcatraz, conocida como La Roca, era un lugar donde reputaciones como los Capones iban a morir. El régimen estricto y el aislamiento afectaron el estado mental de Capone y su salud comenzó a deteriorarse debido a la sífilis no tratada. La sífilis que asolaba su cuerpo fue tratada demasiado tarde, provocando daños irreversibles. Cuando fue liberado de Alcatraz en noviembre de 1939, estaba frágil y mentalmente deteriorado, una sombra de la figura notoria que alguna vez fue. Su batalla contra la neurosífilis le había pasado factura, y el hombre que regresó a su mansión de Palm Island en Florida estaba muy lejos del capo que una vez gobernó el inframundo de Chicago. Capone era un hombre destrozado, y su mente se alejaba cada día más. Sufrió un derrame cerebral el 25 de enero de 1947 y murió de un paro cardíaco al día siguiente. La noticia de su muerte llegó a los titulares, pero la percepción que el público tenía de Capone había cambiado. El miedo que alguna vez causó se había desvanecido, y ahora la gente sentía una mezcla de curiosidad y simpatía por la poderosa figura que había caído. John Wayne Gacy. A continuación tenemos imágenes del temeroso John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, una figura aterradora que cometió crímenes horribles. Su presencia hizo temblar de miedo incluso a los criminales más empedernidos. Sus crímenes fueron tan graves que dejaron una huella duradera de miedo en la prisión donde estuvo recluido. Gacy tuvo una infancia difícil con un padre abusivo que lo lastimaba con palabras y puños. Intentó parecer normal, pero bajo la superficie ocultaba oscuros secretos. En 1968 fue declarado culpable de un delito y cumplió 18 meses de prisión. Después de su liberación, los crímenes de Gacy aumentaron. Comenzó un negocio actuando como payaso y cometió su primer asesinato conocido en 1972. Esto inició una serie de crímenes que aterrorizaron a la comunidad y desconcertaron a las autoridades durante años. Gacy había cruzado una línea y se había convertido en uno de los hombres más temidos en prisión. Después de cumplir 18 meses, Gacy pareció reformarse. Montó un negocio, se involucró en política e incluso conoció a la primera dama. Pero debajo de su alegre exterior era un depredador calculador. El espacio debajo de su casa era un cementerio improvisado donde se encontraron los restos de 26 jóvenes. La investigación de los crímenes de Gacy fue una empresa enorme que superó los límites de la aplicación de la ley en la década de 1970. Los detectives persistieron a pesar de las negaciones de Gacy y descubrieron la verdad y encontraron los restos de docenas de jóvenes. Los crímenes de Gacy fueron registrados y cada uno de sus movimientos fue infame, lo que lo convirtió en uno de los hombres más temidos en prisión. Identificar a las víctimas de los crímenes de John Wayne Gacy fue una tarea difícil. Los expertos forenses utilizaron diversas técnicas, como registros dentales y radiografías, para identificar a las víctimas. El proceso fue lento y laborioso. Con cada descubrimiento que se sumaba a la tragedia, los investigadores también tuvieron que reconstruir los movimientos de Gacy a lo largo de los años, rastrear el último paradero conocido de su víctima y construir una cronología de sus crímenes. A medida que avanzaba el caso, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley examinaron el pasado de Gacy y encontraron un patrón de abuso y manipulación que se remontaba a su primera condena.
Entrevistaron a supervivientes que compartieron sus escapadas por los pelos de las garras de Gacy. Estos testimonios demostraron que Gacy no solo era bueno engañando a la gente, sino también un experto en evitar sospechas. El juicio de Gacy comenzó en febrero de 1980 y se convirtió en una sensación a nivel nacional. La sala del tribunal era un campo de batalla donde la defensa y la fiscalía discutían sobre el destino de Gacy. La defensa afirmó que Gacy padecía múltiples trastornos de personalidad, lo que lo llevó a cometer sus crímenes. Por el contrario, la fiscalía presentó un caso metódico, enfatizando la premeditación y el cálculo detrás de las acciones de Gacy. El juicio no fue solo un procedimiento legal, sino un espectáculo público que captó la atención de la nación. La cobertura de los medios fue extensa y detalló todos los aspectos del caso, desde las pruebas espantosas hasta el impacto emocional en las familias de las víctimas. El juicio también tuvo un profundo efecto en el sistema legal, destacando la necesidad de mejores métodos para rastrear a los delincuentes en serie y apoyar a las familias de las personas desaparecidas. Al final, el jurado declaró a Gacy culpable de los 33 cargos de asesinato. Fue condenado a muerte mediante inyección letal, lo que dio una sensación de cierre a un caso que había atormentado a la nación. Sus crímenes destrozaron la inocencia de Norwood Park Township e infundieron miedo en los corazones de quienes lo encontraron tanto en la sociedad como más tarde en prisión. Jeffrey Lionel Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, a quien temían incluso sus compañeros de prisión. Sus crímenes fueron tan atroces que lo convirtieron en un nombre familiar. La vida de Dahmer comenzó en Milwaukee, Wisconsin, donde nació el 21 de mayo de 1960, hijo de Lionel y Joyce Dahmer. Sus primeros años parecieron normales, pero mostró un comportamiento inusual, como recolectar animales muertos y experimentar con sus cuerpos. La vida hogareña de Dahmer estuvo llena de problemas, con padres que discutían con frecuencia y una madre que luchaba con problemas de salud mental. Se volvió introvertido y empezó a beber para afrontar su soledad y confusión sobre su sexualidad. Después de la secundaria, Dahmer cometió su primer asesinato, matando a un autoestopista llamado Stephen Hicks y esparciendo sus restos en el bosque. Esto marcó el comienzo de una serie de asesinatos brutales que duraría varios años. La vida de Dahmer estuvo marcada por fracasos y reveses. Abandonó sus estudios en la Universidad Estatal de Ohio, fue dado de baja del ejército de los Estados Unidos debido a su problema con la bebida y fue arrestado por alteración del orden público. A pesar de encontrar empleo en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee y en la fábrica de chocolate Ambrosia, sus oscuros impulsos continuaron creciendo. Comenzó a frecuentar bares y baños gay, a drogar a hombres y a participar en actos sexuales con ellos mientras estaban inconscientes. En 1987, las tendencias violentas de Dahmer resurgieron y comenzó una serie de asesinatos brutales que durarían varios años. Se centró en hombres jóvenes, los encandiló con dinero o compañía y luego los drogó y estranguló hasta la muerte. Desmembró sus cuerpos y tomó fotografías como recuerdos retorcidos. Los problemas psicológicos de Dahmer lo convirtieron en una persona con problemas que necesitaba control y temía el abandono. Experimentó perforando agujeros en los cráneos de sus víctimas e inyectando ácido clorhídrico o agua hirviendo en los lóbulos frontales, intentando crear zombies que obedecieran sus órdenes. La capacidad de Dahmer para presentar una fachada formal le permitió continuar sus asesinatos sin ser detectado. Era un maestro de la manipulación y utilizaba su encanto y su buena apariencia para atraer a las víctimas a su trampa. Sin embargo, su perdición se produjo cuando una víctima, Tracy Edwards, escapó y llevó a los agentes de policía Robert Routh y Rolf Meller a su apartamento. Los agentes encontraron una colección de fotografías Polaroid que mostraban las espantosas actividades de Dahmer y fue arrestado. La posterior búsqueda en el apartamento de Dahmer reveló el alcance total de sus horripilantes prácticas. Los investigadores encontraron cabezas cortadas en el refrigerador, partes de cuerpos desmembrados en el congelador y un altar de cráneos y huesos humanos.
El apartamento era un santuario para sus perversos deseos y la evidencia era abrumadora. El juicio de Jeffrey Dahmer cautivó y horrorizó a una audiencia mundial. Fue declarado culpable y sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas por un total de 957 años de prisión. El juicio fue una prueba agotadora para las familias de las víctimas, que fueron sometidas a los detalles gráficos de los últimos momentos de sus seres queridos en prisión. Dahmer encontró la religión y buscó la redención, pero siguió siendo blanco de represalias. Sobrevivió a un ataque inicial de un compañero de prisión, pero finalmente fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión con antecedentes de enfermedad mental. El 28 de noviembre de 1994, el sistema penitenciario y el público quedaron conmocionados por la muerte de Dahmer, proporcionando una sensación agridulce de cierre a las familias de sus víctimas. El legado de Dahmer es un recordatorio escalofriante y trágico de los aspectos más oscuros de la humanidad. Dennis Rader. El notorio asesino atado y torturado de BTK, que nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas. Creció en Wichita, Kansas, y parecía un chico normal. Era un Boy Scout, iba a la iglesia y era educado. Después de la secundaria, se unió a la Fuerza Aérea de UU, de 1966 a 1970, y luego trabajó en Coleman y los servicios de seguridad de ADT. Pero debajo de su apariencia ordinaria, Rader tenía oscuros secretos. Tenía fantasías sexuales retorcidas, lastimaba a animales y le gustaba espiar a la gente y disfrazarse de mujer. En 1971, Rader se casó con Paula Dietz y tuvo 2 hijos, Brian y Kerry. Para sus vecinos, era un hombre de familia normal, pero por dentro era una bomba de tiempo. El 15 de enero de 1974 comenzó su ola de asesinatos, asesinando a la familia Otero, Joseph, Julie, Josephine y Joseph Jr. Los ató y estranguló sin dejar rastro. Rader continuó matando, burlándose de la policía con cartas y mensajes crípticos. Se creía más inteligente que ellos y quería ser famoso por su crimen. Rader llevó una doble vida. Trabajó, crió a sus hijos y asistió a la Iglesia Luterana de Cristo mientras ocultaba su oscuro secreto. Era líder de exploradores, empleado de la ciudad y miembro de la iglesia, lo que hacía difícil que la policía sospechara de él. Con el paso de los años, los crímenes de Rader se volvieron más atrevidos y dejó más pistas. Pero la policía no pudo atraparlo. Mató a Catherine Bright en 1974, a Maureen Hedge en 1977 y a la familia Davis, Vicky, Dolores y Don en 1986. También asesinó a Nancy Fox en 1987 y a Dolores Davis en 1991. En 2004, Rader comenzó a enviar cartas y disquetes a la policía, lo que finalmente condujo a su captura. Preguntó si se podía rastrear un disquete y cuando le dijeron que no, envió uno, lo que llevó a la policía a su iglesia y luego a él. La última prueba fue el ADN de la prueba de Papanicolaou de su hija Kerry, que coincidía con el ADN de las escenas del crimen. Rader fue arrestado el 25 de febrero de 2005 y acusado de 10 cargos de asesinato en primer grado. Se declaró culpable y confesó sus crímenes sin mostrar ningún remordimiento. Ahora cumple 10 cadenas perpetuas más 175 años de prisión en el Centro Correccional El Dorado, donde lo vigilan de cerca y no tiene control. La policía y los agentes del FBI involucrados en el caso se sintieron aliviados al finalmente atrapar al asesino de BTK que había aterrorizado a Wichita durante más de 30 años. Las familias de las víctimas finalmente tuvieron un cierre y la comunidad pudo dar un suspiro de alivio al saber que el monstruo que había perseguido sus sueños estaba tras las rejas. Ocultó sus oscuros secretos pareciendo normales, engañando incluso a sus seres más cercanos. Sus crímenes fueron brutales y sin sentido, y dejaron un rastro de devastación y dolor a su paso. Pero gracias a los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden y la ciencia forense, Rader finalmente fue llevado ante la justicia, poniendo fin a su reinado de terror
y brindando un cierre para las víctimas y sus familias.